El Dios del mañana. Neil Donald Walsh. Rediseñar a Dios. Capítulo 20. Echar a los cambistas, otra vez. Ha habido tantos escándalos en las empresas y las corporaciones de este mundo, y tanta avaricia empresarial. Los ejecutivos, muchos de los que están en la cima de esas escalas empresariales, dicen ser gente temerosa de Dios. Pero, de cierta manera, en las enseñanzas del Dios del ayer han encontrado un mensaje que les ha dado la posibilidad de comportarse tal y como se han comportado, y de creer que eso está perfectamente bien. Las corporaciones globales amenazan con adueñarse del mundo. Son más poderosas ahora que muchos gobiernos, quizá más que todos los gobiernos juntos. Y ciertamente parecen estar controlándolos. Hemos sacudido la cabeza y nos hemos preguntado, ¿qué tipo de ética podría crear tales prácticas empresariales, tal uso abusivo del poder? Si esta es la ética de hoy, que venga rápido el Dios del mañana. Pero, ¿cómo se dará eso? ¿Cómo afectará a la economía mundial la nueva espiritualidad? Lo primero que advertiréis es que la economía ya no estará separada de ningún otro de vuestros sistemas vitales. Una vez más, el concepto de la unidad de todas las cosas, la creencia fundacional de la nueva espiritualidad, desempeñará el papel principal en la creación del mundo del mañana, y específicamente en relación a la economía. En los días de la nueva espiritualidad, todas las consideraciones económicas, comerciales y empresariales se volverán parte de un enfoque global de sistemas que se focalice en la creación de una forma de vida y en la construcción de una sociedad que funcione para todos. Hasta muy recientemente, en vuestro planeta, las previsiones y los movimientos económicos se han realizado con poca o ninguna consideración sobre las consecuencias sociales o el impacto ambiental de tales elecciones. La clausura de fábricas y la venta al por mayor de empresas para marcharse de una localización a otra, incluso a otros países, se ha llevado a cabo prestando poca atención al efecto que esas decisiones tenían en todo lo que no fuera el balance de cuentas. Los así llamados costes humanos simplemente no han entrado en la ecuación. Pero en el futuro, la conciencia será devuelta al ámbito mercantil. La consciencia se elevará y aumentará la comprensión sobre el asunto del impacto múltiple. Las decisiones no serán tomadas en un entorno de aislamiento. Los negocios entenderán por sí mismos que son comunidades de personas, y que forman parte de comunidades más amplias de personas cuyas vidas se ven directamente afectadas por sus elecciones. Y al comprender esto, se encontrará toda una nueva razón de ser. En los días de la nueva espiritualidad, el propósito de los negocios y del comercio cambiará. En el modelo actual, el negocio existe para crear beneficio lucrativo para sus dueños. Bueno, eso es un poco severo. Muchos negocios existen para servir a la gente, de alguna manera. Todos los negocios se mueven por el afán del lucro, y cuando dejan de dar beneficios, salen del negocio. Vuestra sociedad y los valores que habéis establecido para ella han hecho prácticamente imposible que un negocio que no da beneficios pueda seguir funcionando. Por eso es que tenemos organizaciones no lucrativas. Los negocios que quieren hacer del servicio público su primera prioridad y que se admite que así lo están haciendo están exentos de sufrir los rigores del mercado, gracias a la garantía del gobierno, que les da el estatus de entidades no lucrativas. Eso les permite mantenerse en el mercado, a pesar del balance de cuentas. Palabrería. Todavía tienen que hacer más dinero del que gastan, o si no, también se quedarán fuera. Pregúntale si no a cualquier hospital catalogado como no lucrativo. Sí. La verdad es que cada vez más de esos hospitales están dejando fuera a más y más pacientes indigentes, pues no pueden darles sus servicios. Así pues, si tienes muy poco dinero, puedes contar con recibir muy poco cuidado sanitario, y absolutamente ningún cuidado preventivo. En urgencias, quizás, incluso eso tampoco está garantizado, pero, ¿medicina o cuidados preventivos? Olvídate. Bien, ¿y qué es lo que anda mal en eso? ¿Qué es más importante, la calidad de una vida humana o el margen de beneficios de los consultorios, hospitales o residencias de ancianos? La calidad de una vida humana. Según vuestra sociedad, no. Según vuestra sociedad lo más importante es el beneficio, el lucro, incluso para vuestras organizaciones no lucrativas. Estáis recortando todos los servicios sociales en todos los aspectos porque no os los podéis permitir, no los podéis pagar. Estáis quitando cada vez más programas educativos de vuestras escuelas porque no os los podéis permitir. Estáis enviando a los enfermos mentales de vuelta a las calles, eliminando residencias y otras ayudas, porque no los podéis mantener. El pensamiento de que no os podéis permitir una sociedad civil es lo que está haciendo que vuestra sociedad ya no sea civil. Mientras sigáis insistiendo en tener un sistema social que crea los bandos de los que tienen y los que no tienen, os las veréis con este problema. Y según crece la brecha entre ricos y pobres, lo cual está sucediendo a marchas aceleradas de año en año, solo podéis contar con que el civismo desaparezca. Pero no importa,
A nadie le preocupa. ¿Que coman pasteles o no dijo eso María Antonieta? Unos pocos necesitan sus $100.000 de pagas extras y sus 2 o 3 coches, y sus pantallas de televisión de $2.500 y sus enormes fincas. ¿Y el resto? Échales algo de pan. Sí, bueno, lo has expresado tal y como es. Pero esto no es, sin embargo, algo que mucha gente quiera afrontar. El Dios del ayer ha sido caracterizado más que nada como un tipo de Dios del cada hombre para sí mismo. Eso es así porque el antiguo Dios se entiende como separado de los seres humanos, y la espiritualidad del ayer dice que los humanos están separados entre sí. Con toda esta separación en marcha, Dios tiene que mirar por sus necesidades, y los humanos por las suyas. Si las necesidades de Dios no están siendo satisfechas, por cierto, por los humanos, entonces Dios hará lo que tiene que hacer y bueno, los humanos sufrirán los efectos colaterales de eso, vaya, ¿qué decir? Los humanos, igualmente, tienen que mirar por sus necesidades. Si no se ven satisfechas, por otros humanos, por cierto, entonces tendrán que hacer lo que los humanos tienen que hacer y si otros sufren los efectos colaterales de ello, bien, vaya, ¿qué decir? La vida es dura. En los países en desarrollo hay hoy en día 3.000 millones de personas en la pobreza. Y según el comentarista sobre temas sociales Jack Reed, en su libro La evolución por venir, de esos 3.000 millones, 1.300 millones vive en la pobreza más absoluta. No estamos hablando aquí de lo que en los Estados Unidos se define como pobreza, sino de pobreza absoluta. Esas personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimento, agua limpia, techo, y las tareas de la supervivencia diaria son su principal tarea. Eso es porque tenéis un sistema económico cuyo propósito es generar beneficio. Bien, ¿y cuál debería ser el propósito del sistema? No hay debes en el universo. ¿Quién los fabricaría? Vale, entiendo. El Dios del mañana no exige nada. Correcto, la idea de que el requisito existe, que es real, es una ilusión. Es una de las 10 ilusiones humanas. Como mencioné antes, esas ilusiones nos fueron dadas, tal y como se explica con maravilloso y clarificador detalle en comunión con Dios. ¿Podríamos simplemente verlas aquí en una lista? Sí. Las 10 ilusiones humanas son: la necesidad existe, el fracaso existe, la desunión existe, la insuficiencia o carencia existe, el requisito existe, el juicio existe, la condena existe, la condicionalidad existe, la superioridad existe y la ignorancia existe. Cuando entiendes esas ilusiones, entiendes mucho sobre la vida y sobre cómo funciona, así como sobre el modo de hacer que funcione. Por ejemplo, vuestra economía surge gracias al siguiente par de ilusiones: carencia y desunión. La idea de que no hay suficiente de aquello que los humanos necesitan para poder ser felices, y la idea de que los seres humanos están separados unos de otros, conforman la base de todo vuestro modelo económico por entero. La nueva espiritualidad os dará una nueva base para vuestro modelo económico, esencialmente, una nueva razón para hacer negocios. El propósito de vuestra economía ya no será el de generar beneficios. ¿Cuál será? Generar riqueza. Bien, ya, eso es una mejora. Lo es, en realidad. Aunque no me parece tan. Tengo más que decir sobre ello. Perdón. Actualmente, en vuestro planeta la riqueza se define como posesiones y poder. La vieja espiritualidad os animaba a establecer vuestra soberanía sobre la tierra. Y habéis interpretado esto como dominación. Y así, habéis concebido como activos cosas como la propiedad de, o el poder sobre, la gente, los lugares y las cosas, los habéis considerado como parte de lo que habéis llamado riqueza. Según este paradigma, cuantas más cosas tengáis, más poder tenéis, y más ricos seréis. En los días de la nueva espiritualidad, la riqueza no se definirá como posesiones y poder, sino como acceso y felicidad. No estoy seguro de entender. Aquí estamos hablando sobre el uso de, más que de la propiedad sobre, la sustancia de la vida. Ahora permíteme preguntarte esto: ¿necesitas una aspiradora? ¿Perdón? Sí, ¿sientes que necesitas una aspiradora para poder ser feliz? No estoy seguro sobre el uso de la palabra necesidad aquí, pero sí estoy seguro de que me gusta tener una. Hace mucho más fácil la limpieza de alfombras. Ciertamente, así es. Y no obstante sí que entiendes que la mitad de la gente del mundo va por la vida sin una de esas cosas, ¿no? Sí, lo veo. Es solo un asunto de comodidad, y eso es todo. Los que vivimos en las naciones más ricas tenemos esas cosas porque es más cómodo así. Nos ahorran tiempo. Y el tiempo es oro. Sí, supongo. Quiero decir, eso se dice. Es una bien curiosa economía la que tenéis. Bueno, es solo una forma de hablar. Pero, ¿no sería bonito que ese tipo de tiempo pudiera ser ahorrado por todos? Sí, lo sería, pero no veo cómo podría suceder, al menos no muy pronto. Pero,
Cuando ese momento llegue, ¿no dará como resultado una vida mejor para todos? Creo que sí, creo que es justo decir eso, sí. Pero como dije, pasarán muchos años antes de que la economía pueda crecer lo suficiente como para que todos puedan permitirse esas cosas. Ahora bien, ¿qué tal si te dijera que hay una manera de conseguir que mucha más gente, en tu planeta, pueda permitirse una aspiradora y una lavadora sin tener que esperar a que un día crezca la economía? De hecho, ¿qué tal si la respuesta no fuera que la economía crezca, en absoluto, sino que decrezca? ¿Qué tal si dijera que, algún día, pronto, todos podrían usar una aspiradora y una lavadora sin que tenga que ser fabricada o comprada ni una más? ¿Qué dirías a eso? Me gustaría saber cómo podría ser logrado. Y la respuesta sería redefinir la riqueza como acceso y disponibilidad. Cambiar de una economía de posesiones y poder a una de uso y cooperación. No todo el mundo necesita una aspiradora propia. Simplemente necesitan usar una. No todo el mundo necesita una lavadora propia, sino simplemente usar una. ¿Qué ocurriría si 4 familias que viven muy cerca decidieran compartir la aspiradora? ¿Crees que sus alfombras estarían más sucias? No si cooperan entre sí y ponen un horario factible para usar la aspiradora. Con tan solo un poco de cooperación creo que no habría ninguna diferencia en absoluto. ¿Y podrían hacer lo mismo con una lavadora? Ciertamente, la gente que vive en edificios de apartamentos ya lo hace así. Bien, ahora, si esas 4 familias que viven cerca ya tuvieran su propia aspiradora pero se pusieran de acuerdo en compartir solo una de ellas, y pensaran que, cuando hiciera falta, podrían reemplazar esa única aspiradora, por ejemplo si se estropeara, entonces, ¿qué crees que harían con las 3 restantes, que habían sido fabricadas para satisfacer la anterior demanda? Una interesante pregunta. No había pensado en eso. ¿No podría ser que ese excedente se usara para suplir la aspiradora que quizá falte en otras 12 familias que la compartirían de la misma manera? ¿Y si todas las familias en un grupo de 4 compartieran el coste de una sola máquina, ¿no se volverían las aspiradoras un 75% más accesibles? Sí, entiendo que lo harían. Ahora bien, si tuvieras 14 familias en un complejo de apartamentos, cada cual estando de acuerdo en usar la aspiradora un día por semana, por la tarde o por la mañana, esa aspiradora se utilizaría mucho, ¿no? Es decir, no estaría apartada en algún armario la mayor parte del tiempo, y a cada familia le costaría solo una diminuta fracción de su presupuesto permitirse su uso. Ahora mismo muchos humanos están pagando enormes cantidades de dinero para poder tener y guardar cosas, muchas de las cuales solo usan durante una fracción diminuta del tiempo que las tienen. Bueno, en la sociedad orientada al consumo del mundo occidental, todo el mundo es entrenado a pensar que tienen que tener su propia copia personal de todo. Pero en algunas de las regiones menos ricas del mundo. Es decir, 2/3 del planeta. Sí, en 2/3 del planeta, 4 familias estarían enormemente agradecidas de poder usar una aspiradora entre todas, o una lavadora, o un auto. ¿Ves? Ya lo estás captando. Hay más que suficiente de todo para todos, para poder vivir muy felizmente. Es simplemente una cuestión de cambiar vuestra economía del tipo cada hombre para sí mismo a una del mayor bien para todos. Toda esta idea que estamos ahora tratando fue presentada en el libro de Jack Reed que mencioné hace un momento. Sí, le di a Jack esas inspiraciones. Jack fue inspirado por mí para escribir que el mundo podría cambiar de la noche a la mañana si la humanidad cambiara simplemente su definición de la riqueza, desde una de posesión y poder a una de uso y cooperación, y tiene razón. Pero si esto funciona tan bien, ¿por qué no lo está haciendo ya la gente, al menos en las áreas más deprimidas económicamente del mundo, donde no se pueden permitir tener su propia copia particular de cada cosa? La ética del uso y la cooperación no ha sido ampliamente enseñada en esos lugares, así como tampoco es enseñada en las naciones más desarrolladas. Además, la gente aspira a lo que ven. Incluso en los países más pobres, aunque no se tengan muchos otros lujos, la televisión está casi por todas partes. Precisamente debido a que esas personas no tienen mucha renta disponible para poder gastarla en otras formas de entretenimiento, mucha gente ve la televisión durante todo el tiempo de asueto que puedan tener. Y a través de ella reciben mensajes acerca de cuál es la buena vida mediante las comedias y los dramas occidentales. Es entonces simplemente natural que deseen tener el mismo tipo de estilo de vida. Es de esperar que no aspiren a nada menos. Entonces, no, para que algo así funcione, los ricos deben redefinir la riqueza, no los indigentes. Aquellos que están estableciendo los estándares, deben establecer el nuevo estándar. ¿Quieres decir que tan solo tenemos que decir, los que estamos aquí sí podemos permitírnoslo, pero vosotros que estáis allí no, así que compartid los recursos? Haz lo que digo, no hagas lo que hago, ¿es eso? Bueno, solo era un pensamiento. No es adecuado. Si queréis que el mundo cambie, tenéis que ser el cambio que queréis ver.
Además, hay más motivos para dirigirse hacia el modelo del uso frente al de la propiedad. Una economía basada en tal modelo produciría también muchos efectos beneficiosos colaterales. ¿Cómo cuáles? Tendrían que fabricarse menos cosas. Todo el mundo en el planeta podría usar muchas cosas que ahora solo usan individuos o familias aisladas, y que el 95% del tiempo están sin usar. La gente cuyo negocio depende de usar las cosas sabiamente entienden esto perfectamente bien. Pregunta a cualquier aerolínea sobre cuánto tiempo de inactividad tienen cada día sus aviones. Vas a ver que difícilmente hay un solo momento en que no se usen. Esto requiere que cada avión sea construido con unas especificaciones de calidad muy elevadas, de modo que pueda tener todo ese uso continuado, y aún así, operar eficientemente. También permite que se fabriquen menos aviones. Ninguna aerolínea del mundo puede permitirse tener los suficientes aviones en su flota como para usar cada uno solo el 5% del tiempo. Eso sería absurdo. Pero es precisamente ese tipo de absurdo lo que constituye vuestro modelo económico del mundo occidental. No creo que la mayoría de la gente haya pensado sobre ello así nunca. Cuando la sociedad humana acoja al Dios del mañana, mucha más gente pensará de ese modo, como lo hizo Jack Reed. ¿Por qué? ¿Cómo un nuevo modelo espiritual podría hacernos concebir un nuevo modelo económico? El nuevo modelo espiritual declarará que sois todos uno. También dirá que hay suficiente. Si os tomáis en serio esos mensajes, comenzaréis de una vez a concebir las maneras de tratar a todo el mundo como quisierais ser tratados, dando a todos lo que querríais que se os diera a vosotros, y proveyendo a todos con aquello con lo que querría ser provistos vosotros. Y rápidamente constataríais que la manera más fácil de lograr hacer esto no es seguir intentando que la economía mundial crezca, crezca y crezca, en una interminable espiral hacia arriba mientras trata de hacer posible que cada cual pueda permitirse tener las mismas cosas, sino que más bien se trata de proveer a cada cual con el acceso a y el uso de las mismas cosas. Esto requiere producir menos artículos de consumo por persona en vuestro planeta, y eso tiene unas implicaciones positivas maravillosas para vuestra ecología. Puedo ver cómo lo haría. Menos materia prima manufacturada conllevaría menos polución de nuestro aire y agua, y menos cosas para los vertederos, por un lado. Al transformar nuestra actual sociedad desechable hacia una comunidad de humanos del uso máximo que comparte los recursos, nos encontraríamos administrando y usando todos esos recursos mucho más sabia y equitativamente. Lo has captado, así es. Y eso es solo la superficie. La humanidad estaría practicando, al final, lo que mi amigo Denis Weaver, el actor y ambientalista, llama economía. Denis acuñó esa palabra, combinando ecología y economía. Luego creó el Instituto de Economía para apoyar la creación de un futuro sostenible reuniendo nuestra ecología y nuestra economía precisamente en el tipo de enfoque global de sistemas, que estás diciendo que la nueva espiritualidad va a inspirar. La idea de Denis Weaver es una excelente idea, y un ejemplo del tipo de pensamiento atrevido que emerge de los auténticos visionarios. Si la gente tuviera acceso a, y pudiera usar, las cosas que sienten que necesitan, podrían vivir sus vidas muy felizmente. Y, al final, eso es la riqueza. Esto suena muy parecido al movimiento de la simplicidad voluntaria, que Duane Elgin hace algunos años comenzó a practicar, prácticamente él solo por su cuenta, con su libro titulado así. Esto se parece esencialmente a esa declaración que dice, vive de forma simple para que otros simplemente puedan vivir. Así es. Vale, así que la nueva espiritualidad llevará a la humanidad desde el modelo del cada cual para sí mismo, a lo que Reed llama un modelo del mayor bien para todos, y a partir del pensamiento fundacional que dice que todos somos uno. Ello provocará que hagamos negocios por una razón completamente nueva, no para crear beneficio, sino riqueza, y también nos hará redefinir la riqueza. Sí, esto es lo que el futuro os depara. Esto es lo que sucede en todas las sociedades maduras, y la vuestra está comenzando a madurar justo ahora. Justo está saliendo de su adolescencia. Y ayudándonos en eso ha habido maravillosos profesores y líderes, como Robert Theobald, que escribió Reworking Success. Conocí a Robert bien, y le considero como un pensador extraordinariamente sagaz sobre la economía y sus implicaciones sociales. Otro pensador así es Rabbi Michael Lerner, que nos ha estado exhortando a todos durante un tiempo a crear un nuevo tipo de balance de cuentas en economía, y en el mundo en general. Su libro Spirit Matters es una presentación excitante e inspiradora de los principios de la nueva espiritualidad, tal y como se relacionan con el mundo del comercio. ¿Hay otras maneras en que la economía del mundo resultará afectada? ¿Podríamos ver aquí un panorama de ellas? En los días de la nueva espiritualidad la economía será transparente. Tal y como ya entendí la transparencia en el terreno político. Sí. No habrá secretos, no habrá tratos bajo la mesa, ni contabilidad creativa. Todo el mundo sabrá todo sobre todos. No habrá razones para los secretos, ninguna motivación,
ya que procederéis a partir de la unidad en todo lo que hagáis para proporcionar una auténtica riqueza, acceso igual para todos a aquello que se desea para poder vivir una buena vida, y una mayor posibilidad de felicidad para todos a resultas de ello. Una vez que se cambie el propósito de la economía de este modo, y cuando la definición de riqueza sea alterada de esa manera, la idea de retener alguna porción de los datos económicos para que alguien más no la conozca y poder así producir una ganancia económica, parecerá una idea primitiva, infantiloide y completamente inapropiada. En Conversaciones con Dios, libro 2, hablaste sobre tales prácticas empresariales y hablaste de colocar 2 números en cada etiqueta de precio, nuestro coste, vuestro precio, de modo que los consumidores pudieran saber, en el mismo punto de venta, qué es lo que gana la compañía por cada unidad vendida. También hablaste de enviar a todos los empleados de una empresa una hoja en un mensaje donde se indicaran con exactitud los salarios y los beneficios de todos los empleados. Sí, y eso es parte de lo que quiero decir cuando digo que la economía y los negocios se volverán transparentes. El conocimiento es poder, y el Dios del mañana animará constantemente a que el poder se desplace desde las manos de unos pocos selectos a las de los muchos. Ya lo dije antes, y verás que este tema se repite en cualquier lugar donde se comente seriamente la nueva espiritualidad. En los días de la nueva espiritualidad, la economía será localizada. Esto conlleva llevar adelante el tema que acabo de mencionar. La manera más efectiva de llevar el poder económico desde los pocos selectos a los muchos, es a través de la descentralización. En vez de crear una economía masiva, crear muchas, pequeñas economías, por todos lados. Exactamente. Jack Reed apunta a que en el futuro podremos ver que surgen comunidades autosuficientes en las que muchas, si no todas, las necesidades y los deseos de quienes allí viven se ven satisfechos por quienes viven en ellas. Las nuevas fuentes de energía, como la del viento y la solar, harán que sea innecesario abandonar cualquier comunidad para poder adquirir energía. Al haber menos hectáreas ocupadas por fábricas, ya que la fabricación se verá muy reducida gracias al modelo económico del acceso compartido, el uso y la cooperación, habrá más tierra disponible de nuevo para cultivar alimento en cada lugar. No tendremos por qué conseguir toda la fruta de California o las judías verdes de Venezuela. Pueden ser aprobadas leyes locales sobre la plantación y el cultivo de cáñamo para su uso de cientos de maneras, como materia prima que reemplace a los árboles que se cortan para elaborar todo lo que se hace con celulosa, para cuerda y lona de los tipos más fuertes, y para hacer ropa de todo tipo, por decir solo unos pocos de los productos que se pueden sacar de esa planta. Las monedas locales y los sistemas de intercambio locales, usados estrictamente para los intercambios dentro de una comunidad dada, podrían liberar a millones de personas del marco económico. Las medidas concretas para localizar las economías en el futuro de la humanidad serán muchas y variadas, pero tienes razón en esto, tan pronto como la gente ya no dependa para su supervivencia, comida, vestido, techo, energía, de alguna fuente distante, inmediatamente logrará tener más control sobre sus vidas. Y esto produce a su vez invariablemente una mayor libertad y una calidad de vida más elevada. El mensaje de la nueva espiritualidad es que la necesidad es una ilusión. La idea de que la necesidad existe, de que es real, junto con la cultura del consumo que conduce a la gente hacia una mentalidad del mayor y más grande, ha hecho más que ningún otro pensamiento particular para mantener a los humanos cautivos en manos de los fabricantes, las corporaciones, los políticos, los suministradores de energía, y otros que sienten que son los únicos que pueden proporcionarles aquello que necesitan para ser felices. Acoger al Dios del mañana, que dice que no necesitáis nada y os anima a experimentarlo, cambiará todo esto. Estoy recordando lo que dijiste antes, que la mayor debilidad de la humanidad es la dependencia. Es correcto. La nueva espiritualidad hará que surja una mayor sensación de independencia. Los individuos asumirán una mayor responsabilidad en sus vidas, y así se reunirán en grupos por el bien común. Y la nueva espiritualidad va a tener aún más efectos. En los días de la nueva espiritualidad no habrá un acaparamiento desproporcionado de riqueza y recursos, y ya no se permitirá que exista la pobreza abyecta. Se habrán quedado atrás los días en que un diminuto porcentaje de la gente controlaba un enorme porcentaje del dinero y de los recursos mundiales. En los días de la nueva espiritualidad se reconocerá que cada ser humano tiene derecho a las cosas más básicas de la vida y a sobrevivir. Las herramientas económicas, como pueda ser la renta mínima garantizada, o una vivienda accesible, un acceso a la medicina preventiva, una educación para todos que no dependa del dinero sino de la capacidad mental personal, unas oportunidades realmente equitativas para el empleo y el progreso, y remedios similares, harán posible que la sociedad elimine mucho sufrimiento, miseria y desesperación. Esos y otros remedios ya están disponibles hoy. En el futuro, al abrazar al Dios del mañana, será imposible ignorarlos, y ellos eliminarán la necesidad de la humanidad de mantener la mentalidad de beneficio-supervivencia, que ha caracterizado las actividades económicas durante milenios.
En los días de la nueva espiritualidad será reconocido que los recursos naturales pertenecen a todos. A todo el mundo le parecerá ridículo que una nación o un individuo pueda reclamar la propiedad o el control de los recursos planetarios naturales simplemente debido a su localización. Recursos tan apreciados como los árboles, que después de todo proveen del oxígeno al mundo, los minerales, el petróleo y el agua, se entenderá que son propiedad común, poseída por toda la humanidad, y a ser usada por toda la humanidad para el mayor beneficio de toda la humanidad. Todo esto parece consistir, pues, esencialmente, en que en el futuro la nueva espiritualidad nos permitirá salirnos de la carrera de locos. Sí, esa es una buena descripción, es un buen resumen en una sola frase. Bien, porque el problema con esta carrera es que, aunque la ganes, sigues estando loco. Capítulo 21. Nuestros niños y Dios. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Cuál será el impacto de la nueva espiritualidad sobre ellos? Gran parte de la vida de vuestra descendencia cambiará. Por una parte, ya no serán ignorados. ¿Ignorados? ¿Quién les está ignorando? Muchos adultos. Los niños se dejan con sus propios aparatos, relegados a sus propios pequeños mundos, cada vez más y más tiempo, a medida que ambos padres trabajan y se dedican a otras cosas. Los niños pasan horas frente a pantallas, televisión, monitores, videojuegos, películas. Están siendo muy literalmente apantallados de la vida misma. Este proceso les saca de la realidad y les coloca en un mundo imaginario. Todo esto no sería tan malo si fuera un mundo de su propia imaginación, basado en lo que les habéis enseñado, pero no es así. Se trata del mundo que está en la imaginación de los productores de televisión, los diseñadores de programas de ordenador, los creadores de videojuegos, y los realizadores de películas, y de lo que ellos les están enseñando. No queremos que nuestros hijos naden en esta cloaca. Tú dijiste eso, yo no. No hago ningún juicio sobre el asunto. Pero si no queréis que naden en la cloaca entonces, ¿por qué dejáis que se hundan a sí mismos en ella? Tienes razón, estamos haciendo eso. Supongo que así nos dejan de molestar, así que les dejamos saltar y nadar ahí. Y hundirse ahí. Y hundirse ahí. Algunas veces pasan horas antes de salir a respirar. Quiero decir, pueden pasarse medio día frente a una pantalla. Medio día, vaya, y un fin de semana entero. Ya no es como cuando yo era pequeño. Nosotros nunca queríamos quedarnos en casa. Eso era lo peor. Queríamos salir fuera, dar vueltas por ahí a ver si encontrábamos algo que hacer. Hacíamos las sedes de nuestros clubs con cartulinas, y construíamos fuertes con la nieve y juegos a partir de la nada, y amigos que duraban años y recuerdos para toda una vida. Manda hoy a un niño fuera, y no sabe qué hacer consigo mismo. En muchos casos, es así. La nueva espiritualidad os invitará a cambiar todo eso. En los días de la nueva espiritualidad los adultos tendrán las herramientas para poder devolver a los niños el don de su propia imaginación. El Dios del mañana no asustará a los niños, marcando sus mismísimas almas con el temor de Dios. El Dios del mañana enseñará a los niños que el miedo y la culpa son los únicos enemigos de los humanos, que el amor es todo lo que realmente existe, y que Dios nunca va a castigarles. El Dios del mañana enseñará a los niños a nunca temer el fracaso, porque éste no existe en el reino de Dios. Solo existe el esfuerzo, y esto es todo lo que importa y lo que cuenta, porque cada esfuerzo conduce a un resultado que lleva hacia adelante a la vida misma, y adelante es donde la vida anhela ir. El Dios del mañana enseñará a los niños que no hay insuficiencia, sino que hay suficiente. Hay suficiente de todas las cosas que los humanos creen que necesitan para sobrevivir y ser felices, y así, los niños no tienen que luchar continuamente para ser los mejores, o los más rápidos, o los más listos, y no tienen que entrar en competiciones despiadadas y llamar a otros malos y empujarlos fuera para poder ser uno de los ganadores y evitar estar en el bando de los perdedores de la vida. El Dios del mañana enseñará a los niños que no hay perdedores, sino solo aquellos que han perdido el camino. Y el Dios del mañana enseñará a los niños que ninguno perderá nunca su camino para siempre, sino que todos encontrarán un día su camino de vuelta a casa, de vuelta al amor, al corazón de Dios, y que lo que querrían hacer por aquellos que han perdido el camino no es reírse de ellos, juzgarlos ni condenarlos, sino extender una mano de ayuda y mostrarles una vía de vuelta a casa. El Dios del mañana enseñará a los niños que son una unidad con Dios, y que pueden actuar tal y como Dios actuaría y ser como Dios sería en la vida diaria de sus vidas. Y el Dios del mañana dará a los padres herramientas con las cuales enseñar eso. Esas herramientas serán los mensajes de la nueva espiritualidad. Oh, vaya, es tan inspirado. Estoy aquí casi llorando. Puedes estar llorando por lo que habéis hecho a los niños en el pasado, pero no lo hagas por lo que haréis por ellos en el futuro. Pues ese futuro es ciertamente brillante. Bueno, el futuro que tú has dispuesto, pero, ¿estás seguro de que todo esto sucederá?
¿Quieres que suceda? Sí, ¿Estás dispuesto a trabajar para que suceda? sí. Entonces lo hará. ¿Y qué hay de nuestras escuelas? ¿A qué se le parecerán? ¿Cómo les afectará nuestra acogida del Dios del mañana si lo hace? Oh sí, no hay nada en la vida que no vaya a verse afectado por la acogida de la humanidad del Dios del mañana, y la educación estará cerca del primer puesto de la lista. La educación es con mucho la más importante de las herramientas que pueden ser usadas para la transformación de la humanidad. Aquellos que tienen el poder lo saben muy bien, y por eso es que hacen todo lo que pueden para controlar o restringir la educación y el aprendizaje de su gente. La manera de controlar una población es controlar su mente, y la mejor manera de hacer eso es comenzar por los jóvenes. Envíales a todos al mismo tipo de escuela, enséñales las mismas cosas a todos, permíteles saber algunas pocas cosas, y diles que el mero deseo de querer expandir su conocimiento y su comprensión más allá, es algo inaceptable. Muchas escuelas dirigidas por gobiernos y religiones han operado así. Se enfocan en aprender de memoria y en inculcar incesantemente en la mente los insidiosos mensajes de su cultura. Los profesores que surgen de la nueva espiritualidad entenderán que pedir a los niños que memoricen hechos es pedirles que recreen el pasado, pero que invitarles a que exploren conceptos e ideas, como las de equidad, tolerancia, igualdad y honestidad, les invita a crear un nuevo futuro, pues sus ideas pueden ser diferentes de las vuestras. Eso es lo que tememos. ¿Por qué? ¿Tan orgullosos estáis de cómo han estado yendo las cosas? ¿Realmente queréis que se repita vuestro pasado en vuestros hijos? Bueno, si lo dices de esa manera. Actuáis como si quisierais. En muy pocos lugares de vuestra sociedad fomentáis el pensamiento nuevo. Ni siquiera entre los adultos, mucho menos entre niños. No, queréis que la gente de vuestra especie siga la disciplina de partido. No tienen que plantearse cuestiones realmente serias, ni ninguna desviación significativa. No en la religión, desde luego. Tampoco en política, si esperáis ganar una elección. Tampoco en economía, en los sistemas sociales, ni en la educación. No os desviéis de vuestro camino trillado. ¿Cómo será el nuevo enfoque educativo que emerja de la nueva espiritualidad? Se saldrá del camino trillado. Comenzará impregnando de espiritualidad todos los demás campos de estudio, sumergiendo cada materia en la exploración de los valores, de modo que el niño sea consciente desde sus primeros días de su vida de que no hay desconexión entre las creencias más fundamentales y sagradas de una persona y sus comportamientos cotidianos, y que lo mismo es cierto para toda la sociedad. Todo lo que hay, todo, en la experiencia del niño será contextualizado como algo que, en su misma esencia, es una experiencia espiritual. Al ser sumergido en un contexto así, el estudiante aprenderá a utilizar las herramientas espirituales para resolver los problemas de la vida y afrontar sus desafíos. Me pregunto si los educadores admitirán alguna vez que la mayor parte de esos problemas y desafíos que los niños de hoy van a tener que afrontar terminarán al final teniendo poco o nada que ver con la geometría, la geografía, la biología, la historia y todo que ver con la equidad, la tolerancia, la igualdad y la honestidad. Si lo harán, en los entornos educativos que surgen de la nueva espiritualidad. Como la educación es tan poderosa, y como en el pasado la humanidad la llevó a cabo o bien con muy poca efectividad, o bien con una manipulación extrema, es por aquí por donde comenzará el trabajo de la nueva espiritualidad. Si la meta es transformar vuestra especie desde una sociedad primitiva de seres, muchos de los cuales son egoístas y violentos, a una civilización avanzada de seres muchos de los cuales sean cuidadosos, que comparten, amorosos, gran parte de la humanidad será reeducada. El primer paso para hacer esto será quitar el castigo de la educación, para siempre. ¿Quitar el castigo? Sí. En los días de la nueva espiritualidad, la coerción y el castigo no formarán parte del proceso educativo. Estás hablando de castigo corporal, ¿no? Azotar a un niño después de decirle que nunca debería herir a posta a otros, no le está enseñando a ser mejor, sino solo que la violencia física es lo que usa la gente que está al mando para lidiar con los problemas. Ejemplifica, para el niño, precisamente el tipo de comportamiento que estáis pidiendo que no manifieste. Pero, ciertamente, hay espacio para formas más benignas de castigo, como el tiempo fuera, o escribir 300 veces no golpearé. No lo hay. Pero ¿cómo enseñarán los profesores a tratar con niños revoltosos? Hay veces en que la acción punitiva es la única manera. Incluso los educadores más avanzados están de acuerdo en eso. Eso no lo vuelve correcto. ¿Los expertos en desarrollo de niños están equivocados? No hay tal cosa como lo correcto y lo equivocado, y esto es algo que vuestros niños harían bien en aprender, de modo que no perpetúen el paradigma. Correcto-equivocado, cuando crezcan y gobiernen el mundo. No hay tal cosa como lo correcto y lo equivocado, sino solo lo que funciona y lo que no funciona, dado lo que estáis intentando hacer.
No funciona criticar o castigar a un niño si lo que estáis intentando hacer es conseguir que altere su comportamiento, por no decir nada sobre intentar ayudarle a desarrollar una autoimagen positiva, que es, por cierto, el único espacio desde el cual puede alterar fácilmente su comportamiento. Recuerda, no queréis que el niño simplemente detenga su comportamiento, sino que lo altere. Es diferente. El castigo, o la amenaza de castigo, quizá puede funcionar de vez en cuando para conseguir que alguien detenga un cierto comportamiento, pero el comportamiento recomenzará en algún cercano futuro, como los padres, los presidentes, lo han constatado bien, porque el castigo meramente detiene el comportamiento, y no hace nada para cambiarlo. Tengo que pensar sobre eso un poco. Hay muchas maneras efectivas de interactuar con un niño que no está creando para sí mismo la experiencia que sabéis que sería más beneficiosa. La crítica y el castigo no están entre ellas. ¿Cuáles son esas otras maneras? Sobre eso se podría escribir un libro entero. Bien, tengo que decir que hay algunos expertos en educación que están de acuerdo contigo, y que no dicen que el castigo sea a veces el mejor y el único recurso último. Adele Faber y Elaine Mazlish escribieron un libro sobre eso, y está lleno de sabiduría inestimable para profesores y padres. Se llama Cómo hablar para que los niños escuchen. Este pequeño libro es sorprendente y hace una lista con alternativas muy sensatas y factibles al castigo o a la amenaza de castigo, incluyendo entre otras las de indicarle al niño ofendido cómo podría ser útil, mostrándole cómo hacer enmiendas, y permitiendo que el niño experimente las consecuencias naturales de su comportamiento. El libro explica cómo funciona todo eso, cómo funciona realmente, a la hora de ayudar al niño a alterar el comportamiento, y lo explica en términos tan simples que pueden volver a todo el mundo un experto psicólogo de niños. Los niños realmente pueden ser inspirados para autodirigirse y autodisciplinarse, y no creo que nadie en el mundo muestre cómo hacerlo de forma más efectiva que Faber y Mazlish. Estoy de acuerdo. Me gustaría también señalar que este libro, que es realmente notable, tiene como coautoras a Lisa Nyberg y Rosalind Templeton, la primera una profesora premiada de niños de primaria, y la segunda una profesora de futuros maestros. Sus intuiciones son muy claras, y sus certeras observaciones son extremadamente perspicaces. Así que estás de acuerdo, entonces, en que el castigo no tiene espacio en la escuela, o en el hogar, o en el reino de Dios. Sí. Y antes simplemente estabas haciendo de abogado del diablo. Estaba haciendo lo que dije que haría al comienzo de esta conversación. Estaba dando voz a lo que asumí que serían los pensamientos de algunas otras personas. Hiciste un buen trabajo. Mucha gente realmente cree que el castigo es un remedio efectivo y apropiado para el mal comportamiento, y mucha gente cree realmente que Dios castiga a los seres humanos por no obedecer sus leyes, y que los humanos, por tanto, tienen la autoridad moral y la responsabilidad de hacer lo mismo a cada cual. Todo esto no es cierto, pero vuestra especie cree muchas cosas sobre Dios y sobre la vida que no son ciertas y eso hace que sea casi imposible vivir juntos en paz y armonía. Muchas de esas creencias os fueron dadas cuando erais jóvenes, y muchos de vosotros las habéis pasado a vuestros hijos precisamente de la misma manera que os fueron pasadas a vosotros. ¿Es justo decir que las escuelas han desempeñado un gran papel en todo esto? Ciertamente lo es. De hecho, eso sería decirlo suavemente. Las escuelas con prácticas punitivas y coercitivas han sido sin duda el principal medio de transferir visiones limitadas, y por tanto imprecisas, a vuestra descendencia, y habéis creado realmente, y a propósito, unas instituciones de aprendizaje donde enseñar a los niños sobre la vida desde un punto de vista restringido y singular. Algunas escuelas parroquiales, yeshivás y madrasas son ejemplos principales de esto. Una madrasa, por ejemplo, enseña a los niños sobre la vida solamente en un contexto islámico. El plan de estudios en muchas de esas escuelas está casi siempre severamente limitado. Ciertamente incluye el árabe y la memorización del Corán, y podría también incluir la ley islámica, el estudio del hadith y la historia del Islam, pero probablemente no incluirá mucho más. Será enseñada poco o nada de historia del resto del mundo, ni tampoco se expondrá, si se expone siquiera, el punto de vista de otras culturas. Por esta razón, las escuelas así podrían ser definidas mejor como herramientas de adoctrinamiento. Muchos consideran maravilloso ir a una escuela así y convertirse en un hafiz, alguien que ha memorizado todo el Corán, palabra por palabra. Como ya se ha dicho, la memorización es una herramienta clave para muchas escuelas de hoy en el mundo, privadas o públicas. Eso es porque el objetivo de la mayor parte de escuelas es enseñar a la descendencia de la humanidad a duplicar las vidas de sus padres. La mejor manera de asegurar este desenlace es poner a los niños a memorizar las mismas cosas que memorizaron sus padres. Entonces actuarán desde el mismo conocimiento base, tendrán las mismas comprensiones, acogerán las mismas creencias, pensarán los mismos pensamientos y exhibirán las mismas conductas.
Debido a que quienes acojan al Dios del mañana querrán ayudar a que la humanidad suelte sus creencias falsas sobre Dios y sobre la vida, el énfasis de las escuelas del futuro no estará en conseguir que los niños dupliquen, sino que creen. Una cosa es duplicar, y otra, crear. En los días de la nueva espiritualidad el enfoque de la educación estará en la creación. Se llamará educación en creación, y será la mayor diferencia concreta entre las escuelas del ayer y las del mañana. ¿Y cómo será? ¿De qué tratará? Tratará sobre cómo mostrar a la gente joven quiénes son realmente. Tratará sobre abrirles al Creador interior. Tratará sobre el modo de permitirles ver y creer en sí mismos como fuente de su experiencia, y como la autoridad sobre sus vidas. Tratará sobre devolverles su propia sabiduría interior, y animarles a dar forma a su propia verdad más íntima. Será sobre mostrarles concretamente cómo hacer esto. Será diferente de la escuela antigua porque tratará de despertar a las mentes de los niños, no de adormecerlas. Tratará de no aprisionarlas, de liberarlas en vez de cerrarlas. Tratará, más importante todavía, sobre la conexión de sus mentes con sus almas, de sus cuerpos con sus mentes, y de cómo experimentar las tres cosas como una sola. Y en último término, sobre experimentar todo como uno solo. La educación en creación tratará sobre experimentar todo como una sola unidad, y a ti mismo como el creador, a tu ser como el creador. Esto no es algo que actualmente se esté enseñando en muchas escuelas. ¿Dices muchas? No estoy seguro de que se enseñe ni siquiera en una. La educación en creación estará centrada en los siguientes mensajes principales, que son los principales que la nueva espiritualidad dará a los niños. 1. Tú eres una sola unidad con el resto de seres y cosas en el universo, incluyendo a Dios. Todo forma parte de un solo sistema viviente. 2. Como eres uno con Dios, tienes el poder de crear lo que desees experimentar en tu vida. 3. El modo de crear es con lo que piensas, dices y haces. 4. No es posible cometer un error en el proceso de la creación, y el fracaso es una ilusión. Todo lo que creas es perfecto tal y como es, incluyéndote a ti. 5. Cuando creas, estás cumpliendo con el propósito de tu vida, porque creando es como creces y evolucionas, y para hacer eso es para lo que tú y todas las cosas vivientes estáis en la tierra. 6. La vida misma es tu mayor maestro, y nunca contiene castigos, sino consecuencias incorporadas que forman parte intrínseca de su diseño. El castigo no forma parte del plan de Dios, y no tiene lugar en el reino de Dios. El aprendizaje siempre estuvo destinado a ser fácil, es en realidad un proceso de recuerdo de lo que tu alma ya ha sabido desde siempre. Este tipo de aprendizaje será gozoso cuando uses la experiencia que ahora estás teniendo para recordar tanto como puedas sobre la vida. Entonces recordarás lo que necesites recordar, cuando lo necesites recordar, para hacer que la vida funcione en el futuro. 7. Trata de no dañar a nadie, ni a ningún lugar o cosa de ninguna manera, sino más bien trata solo de ayudar y amar a otros lo mejor que puedas, especialmente cuando han cometido un error o han hecho algo mal. Si puedes hacer esto, tendrás un amigo en prácticamente cualquiera que conozcas, y cuando necesites a alguien, nunca te encontrarás sin nadie. 8. Hay suficiente para todos. Se requiere muy poco para ser feliz, y la manera más rápida de crear felicidad para ti mismo es crearla para otro. 9. Tu auténtico mejor amigo es la vida misma, pues nunca acaba. Cuando la porción de tu vida que pasas en la tierra acabe, no habrá juicio final, ninguna condena, ningún castigo, sino simplemente la oportunidad de revisar todos los pensamientos, palabras y acciones de tu vida y de decidir si, al continuar hacia otras aventuras, deseas escoger otra cosa al verte confrontado con similares circunstancias. La elección es el proceso por el cual evolucionas, y por el cual experimentas en último término quién tú realmente eres. Esos son los 9 componentes del plan de estudios de los primeros años de la educación en creación. Los mensajes se volverán más sofisticados según crecen los niños. Vale, suena maravilloso, pero ¿qué pasa con las 3 habilidades fundamentales? Ah, sí, la reconciliación, la recreación y la reunificación. No. Estaba hablando de la lectura, la escritura y la aritmética. Bueno, ahí vas de nuevo, bloqueado en tu viejo modelo. Esas 3 cosas que querrías enseñar a tus hijos no son ni de cerca tan importantes como lo son las otras 3, las 3 R's que el Dios del mañana os invitará a que les enseñéis. ¿Quieres decir que nuestros niños no tendrán que aprender a leer, escribir y trabajar con números? Por supuesto que sí, pero solo como herramientas con las que crear reconciliación, recreación y reunificación. Esas son las 3 R's con las que tanto vosotros como vuestros niños podéis crear un nuevo mañana. En los días de la nueva espiritualidad, la prioridad de la educación ya no será más la de difundir hechos, sino el incremento de la sensibilidad, la consciencia, la comprensión, la compasión, la aceptación, la celebración y la apreciación de lo impresionante y lo asombroso de la vida.
El psicólogo de la infancia, el Dr. Enginot, creía que todo profesor debe primero ser un profesor de humanidad, y solo entonces, de alguna materia concreta. Eso procede de ese fabuloso libro de Faber y Mazlis. ¿A esto te refieres aquí? Exactamente. Y estoy diciendo que en la educación en creación esa idea será formalizada como parte de su enfoque básico. De acuerdo, entonces dime algo sobre las nuevas 3 Rs. Lo que justo ahora beneficiaría enormemente a vuestro mundo sería que buscarais reconciliar los muchos y diversos elementos separados dentro de vuestra estructura actual social, razas, géneros, nacionalidades, religiones. Esta reconciliación debe conllevar el reconocimiento de todo aquello que os habéis hecho los unos a los otros mientras habéis intentado encontrar vuestro camino hacia una vida mejor. Conlleva la admisión de todos los errores o males pasados. Y debe conllevar una honesta petición de disculpas por esos errores y males. Y un ejemplo de ese proceso podría ser el de Japón, con su gente pidiendo disculpas a la gente en Corea por los años de dominación y opresión, e incluso por muchas de sus actitudes ante los coreanos hoy. Sí. O que Gran Bretaña pida disculpas a la India, o Rusia a Polonia, o los judíos a los palestinos simplemente por desplazarles de su propia tierra, o por los palestinos a los judíos por usar la violencia y el terrorismo como medio de reparar sus ofensas, o por, vaya, esta lista podría continuar perpetuamente. Sí, podría. Y acabas de tocar uno de los problemas más importantes de la humanidad. Pues la mayor parte de la humanidad no ha olvidado esas injusticias. Se han contado historias sobre ellas de generación en generación hasta que se han vuelto parte del relato cultural de la gente. Los daños, el sufrimiento, las muertes, todo eso ha creado una profunda amargura, y esa amargura ha sido pasada a vuestros niños como parte de su educación. Por eso es que la nueva educación, la educación en creación, tratará sobre cómo crear un mundo nuevo, un nuevo mañana, una nueva idea sobre quiénes sois como pueblo, como cultura, como ciudadanos, pero no solo de una nación, sino de la tierra. Más que pasarle vuestra amargura a vuestros niños, la educación en creación enseñará esas 3 Rs. Vale, dime más sobre la primera. ¿Cómo funcionaría esto? La reconciliación debe conllevar la restauración de vuestras sociedades, grupos e individuos, de modo tal que puedan sentirse de nuevo plenos. Esto conlleva reparaciones por las pérdidas del pasado, en la medida de lo posible. La gente debe sentirse con poder para ser quienes son, antes de que puedan comenzar a pensar en quienes querrían ser. Los proyectos de restauración deberían incluir cosas como cerrar la brecha entre los ricos y los pobres. La pobreza y la educación precaria, que se traduce en falta de oportunidades y en una falta de discernimiento, son, más que ningún otro factor, aquello que mantiene a la raza humana en su etapa adolescente del desarrollo evolutivo. La reconciliación, como es definida aquí, es el primer paso en el proceso de renovación humana. Debes reconsiderar lo que has hecho antes, para poder ver lo que vas a hacer. De acuerdo, ¿y la segunda R? Recreación significa renunciar a las maneras viejas, las historias viejas, los viejos hábitos, las viejas lógicas, los viejos motivos para hacer las cosas, y recrearos a vosotros mismos de nuevo en la versión más amplia de la visión más grandiosa que jamás hayáis tenido sobre quiénes sois. Aquí estamos hablando sobre redefiniros a vosotros mismos como especie. Si deseáis vivir juntos en paz y armonía, vuestro mundo va a tener que reinventarse a sí mismo, creando nuevas ideas sobre lo que significa ser humano, tener éxito, ser abundante y ser feliz. Mucho de este trabajo de recreación puede ser realizado mediante la educación en creación, aunque también debe conllevar un esfuerzo conjunto de la gente, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. ¿Y la tercera? La educación en creación, que por cierto, hará programas educativos no solo destinados a los niños, sino para todas las edades, siempre animará a la humanidad a buscar la experiencia de la reunificación con todo lo que es. Es decir, con Dios y con todos los humanos en todo lugar. Es decir, una fusión mental con toda la vida en sus muchas formas manifiestas. Significa devenir uno. Esta última de las nuevas Rs puede que sea la más importante de todas, pues si esto se consigue, todo lo demás cae por su propio peso. La constatación de que sois un solo ser, de que todo en la vida es realmente una sola cosa, puede cambiar y cambiará vuestra experiencia por entero y para siempre. De acuerdo, sí, creo que entiendo eso. Pero, ¿qué hay de la escritura, la lectura y la aritmética y el resto de materias académicas? Te estás refiriendo a los datos de la vida, la colección de informaciones que es útil que los humanos conozcan para poder interactuar con otros y con el mundo alrededor. Sí, como dije, las 3 habilidades fundamentales. Las originales Rs. Todo eso también será enseñado en la educación en creación. Bien, wow. Pero no como asignaturas primarias. ¿Qué significa eso?
Esas materias serán compartidas con los niños, pero no como cosas que hay que aprender por el mero hecho de aprenderlas, sino como cosas que se pueden usar mientras se aprenden las cosas que se vinieron a aprender. Los estudiantes entenderán que son herramientas a usar en el proceso de la creación, herramientas que hacen posible crear. Como cuando estás conduciendo por una ciudad con semáforos, tu atención está en la luz del semáforo, no en las herramientas que se usaron para construir dicho semáforo. Cuando la creación se experimente como algo divertido, todo niño querrá hacer uso de las herramientas que se requieran para poder crear. No tendrán que ser convencidos de ello. Me está gustando lo que oigo, pero no estoy seguro de entender cómo funcionará exactamente esta nueva forma de educar. ¿Cómo serán enseñadas las materias puramente académicas? No existe tal cosa como una materia puramente académica. Todo tiene que ver con la vida. Y el problema con vuestras escuelas es que demasiado a menudo esta conexión no se hace. Los estudiantes no ven la relevancia de lo que se les exige aprender, y así, no lo quieren aprender. Nunca verás que se da un aprendizaje más rápido que cuando los niños tienen una razón para aprender algo, una razón con la que estén de acuerdo. Los niños pueden aprender, en minutos, el programa de computadora más complejo, dejando atrás a los adultos. Se hacen a la idea de cómo utilizar un mando a distancia antes de que sus padres hayan acabado de leer las instrucciones. Son los únicos que saben cómo programar el despertador de la radio que tengáis por ahí. Así, eso es muy divertido, y muy cierto. Todo lo que los niños quieren comprender es, ¿por qué tengo que saber esto? Y decirles simplemente hazlo, no funcionará. No lo hará si lo que intentáis es provocar algún tipo de pasión o entusiasmo en torno al aprendizaje. Lo que funcionará es dibujar un círculo de relevancia en torno a una materia. Esto, como mejor se hace, es no enseñando la materia en absoluto, sino algo totalmente diferente, algo en lo que los niños estén interesados. Incluso puedes preguntarle al niño, un día cualquiera, qué es lo que querría aprender. Vaya, sí, es un nuevo enfoque. En los días de la nueva espiritualidad, la función que tiene la educación es la de dibujar un círculo de relevancia en torno a los datos en bruto y a los sistemas que sostienen la vida. Así que digamos por ejemplo que estás enseñando el currículum central, los 9 puntos que vimos antes, y digamos que trabajas sobre el punto número 8, hay suficiente para todos. Se requiere muy poco para ser feliz, y la manera más rápida de crear felicidad para ti mismo es crearla para otro. Vale, te sigo. Para enseñar este punto, que no va a ser enseñado de una sola vez, sino todo a lo largo de un año cualquiera, podrías dar un ejemplo clásico de cómo hay suficiente de algo concreto, y de cómo una cierta persona puede hacer a otro feliz con esa actitud, ya sabiéndolo. Un profesor imaginativo podría crear un cuento extraordinario, o pedir al alumno que lo cree, en el cual, para hacer a otra persona feliz, se requiere usar la herramienta que llamamos números. Tras plantear el problema dentro de la narración del cuento, el profesor invitaría a todos los niños, trabajando juntos, a dar con una solución. Y entonces, si el profesor consigue que el relato resulte fascinante, los niños podrían querer encontrar la solución, y para ello usarían cualquier herramienta que les permitiera hacerlo. Y así es como mostraríamos a los niños que aprender a usar las herramientas puede ser divertido. Sí. Esa es una manera, sí. Los profesores imaginativos encontrarán docenas más, cada día. Los niños se verán envueltos en la exploración y la experiencia de los conceptos vitales, donde una ecuación, método o fórmula no es aprendida como un fin en sí mismo, sino usada como medio para un fin. Sí, así es, lo has captado. Todo profesor debe primero ser un profesor de humanidad, y solo entonces, de alguna materia concreta. Ciertamente. Me encanta. Me encanta el modelo. Pero la creación en educación no solo diferirá en el enfoque, sino también en mucho de lo que es enseñado. Un mensaje temprano de la nueva espiritualidad es que vosotros creáis vuestra propia realidad, y en esta educación en creación se pasará gran parte del tiempo haciendo que los niños se abran a sus capacidades naturales, incluyendo las psíquicas y las capacidades de manifestación. Estamos entrando en territorio peligroso aquí. Algunos padres no quieren oír hablar de eso. Vuestra sociedad va a expandir su pensamiento en el futuro y explorará nuevas posibilidades. No se quedará capturada para siempre en los miedos y las restricciones del Dios del ayer. La meditación pronto formará parte del día normal escolar, ya lo es en algunas escuelas, y de ahí se seguirá un entrenamiento temprano en las artes psíquicas. Los niños jóvenes serán animados a entrar en contacto con su sexto sentido y a entrenar, usar y expandir su poder psíquico. No puedo creer esto. No puedo creer que realmente ya tengamos escuelas que lo enseñen, mostrando a los niños cómo usar esta energía. En el pasado esto habría sido condenado como ocultismo, o trato con el demonio. Eso es así porque el Dios del ayer era un Dios celoso, que quería que ningún otro ser supiera nada de tales poderes, y mucho menos de tenerlos y de usarlos.
El Dios del mañana, por otra parte, hará claro para la humanidad que Dios os dio esas capacidades, que fueron dadas para ser usadas, y que no hay nada pecaminoso en ellas. Como el sexo. Sí, como el sexo, otro gran tabú. ¿Podemos también hablar de ello en este diálogo? Podemos y lo haremos. Genial, tengo algunas cosas que quiero comentar sobre eso. Estoy seguro que las tienes. Pero ahora, ¿qué pasa con ese asunto del poder psíquico? ¿Vamos realmente a enseñar cosas a nuestros niños sobre ello en la escuela? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? La escuela es donde los niños aprenden cosas sobre la vida, ¿no? Y esas forman parte, una gran parte, de la vida. ¿Por qué ignorarlas? Bueno, ya sabes que dicen que ahora solo estamos utilizando un pequeño porcentaje de nuestro cerebro, quizás menos del 5% del poder y la capacidad total. Pero hemos sido reacios a abrirnos a nosotros mismos a las maravillas increíbles de la mente, por miedo a ofender a un Dios celoso y airado. Bueno, las buenas noticias son que el Dios del mañana no será celoso y airado. ¿Ah, no? No. Y así vuestros niños serán libres de examinar eso que hay más allá del 5%, y cuando comiencen a explorar el otro 95%, o incluso solo a usar una pequeña parte de ello, os sorprenderán y fascinarán por lo que pueden hacer, por lo que pueden llegar a saber y experimentar. El esfuerzo y el foco de la educación en creación será el de llevar a los niños a este umbral, e invitarles gentilmente a atravesarlo. Algunos de ellos ya están ahí, incluso sin haber tenido a nadie que se lo enseñara en la escuela. Hay niños que parecen estar demostrando, por todo el planeta, hoy en día que han intensificado su sentido del discernimiento, una capacidad expandida de comprender la vida. Sí, es un anuncio de la elevación evolutiva de la humanidad, que está por llegar. Cada vez más niños hoy parecen tener un mayor sentido de presencia en el momento, y una mayor apertura a todas las posibilidades que residen en ellos. Algunos adultos han llegado a llamar a esos niños índigo. De hecho, yo desempeñé un papel en una película sobre ello, llamada Índigo, que escribí junto a James Twyman, que fue su productor ejecutivo. Fue producida y dirigida por Stephen Simon, que produjo What Dreams May Come y Somewhere in Time, entre otras. La película ha comenzado a atraer mucho la atención por su mensaje, que es que esos niños pueden cambiar la vida de la gente, y que haríamos bien en comenzar a escucharlos. Y un niño pequeño les guiará. Exactamente. Pero ahora estoy celoso. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Es demasiado tarde para nosotros? ¿No hay manera de que podamos conseguir una poca de educación en creación? Ciertamente podéis. De hecho, podéis ser uno de aquellos que la proporciona. Podéis ofrecer ahora mismo clases de nueva espiritualidad, reuniendo a la gente en encuentros semanales o cada 2 semanas, explorando todo lo que la educación en creación va a estar diciendo a los niños en los años por venir. ¿Cómo puede la gente hacerlo? ¿Cómo puede la gente dar clases sobre lo que ni siquiera se conoce? La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Ve y ofrece la clase. Llámalo grupo de estudio informal sobre la nueva espiritualidad. Sal ahí fuera y toma algunos de esos maravillosos libros mencionados antes y crea un programa en torno a ellos. Da tareas al grupo de lectura, y entonces reúnelos para comentar el material. Crea un entorno de aprendizaje en el que el profesor está explorando tanto como los alumnos. No tenéis por qué saber todo lo que hay que saber sobre algo para enseñarlo. Solo necesitáis tener el deseo de querer saber más sobre ello, y estar dispuestos a compartir vuestro proceso de crecimiento con otros. Recuerda que los buenos profesores no tratan de poner algo en cada estudiante, sino más bien de extraer algo de ellos. No va sobre colocar en, sino de dar en la tecla para establecer conexión y sacar algo de dentro. Excelente. Esa es una muy buena manera de decirlo. Es exactamente así. Y así, en vuestro grupo de estudio, vuestro trabajo es extraer la sabiduría de los demás, no poner la vuestra en ellos. Y para extraer la sabiduría de los demás, no necesitáis saber nada. De hecho, cuanto menos creas saber, mejor. Realmente me gusta esto. Mucha gente que tiene disposición a compartir los mensajes de la nueva espiritualidad podría comenzar a crear un grupo de estudio usando pautas como estas. Todo lo que tenemos que hacer es crear un entorno de aprendizaje, ¿no? Sí, y de esto es de todo lo que se trata en la educación en creación, sea para niños o para adultos. En los días de la nueva espiritualidad, la educación será sobre crear no tanto una escuela como un entorno de aprendizaje. De hecho, en vuestro más bendito mañana ni siquiera habrá escuelas, tal y como las concebís ahora. ¿Ninguna? No en el sentido tradicional. Atrás quedarán las filas de pupitres rodeados de muros, de pizarras y de corchos. Atrás quedarán los pasillos, los armarios metálicos y los montones de niños amontonándose en frías clases que los niños de todo el mundo sienten como pequeñas cárceles. Son pequeñas prisiones, donde los cuerpos se retienen cautivos, se dan órdenes, no te salgas de la fila.
Quédate en tu sitio. Levanta la mano, y las mentes están sometidas a un sofocante, atrofiante y atontador torrente de hechos e imágenes a ser absorbidos, memorizados y deificados, es decir, literalmente convertidos en Dios. Esas escuelas a la antigua usanza serán reemplazadas por comunidades de aprendizaje en las que los estudiantes nunca volverán a ser segregados por edad o género, sino que se agruparán muy naturalmente en grupos de interés, sin tener en cuenta la edad, el género, la raza, la cultura o el trasfondo. Viejos igual que jóvenes se reunirán en esos grupos, compartiendo los más viejos con los jóvenes aquello que han descubierto y lo que aún no saben, y los jóvenes preguntando cosas y sugiriendo rutas de expresión y exploración que dejen a los más viejos sin respiración y bendecidos. La sinergia de esas interacciones tipificará lo que será la educación en los días de la nueva espiritualidad, un encuentro mágico, místico de la vida con la vida. Capítulo 22. El método de Dios para las relaciones. ¿Sabes? La representación que haces de nuestro futuro es realmente excitante. Bien. Es el momento de que la humanidad se vuelva a emocionar con la vida. ¿Y cómo estamos hablando sobre emocionarse? ¿Podríamos ahora echar un vistazo al sexo? Vamos a empezar por las relaciones antes. Por supuesto, iba a comenzar por ahí. Sé que lo ibas a hacer. Cierto. Pues quiero saber cómo el Dios del mañana va a afectar a todo este importante y asombrosamente intrincado ámbito de la experiencia humana. La sexualidad es solo una parte de las relaciones. Quiero hablar sobre todo el asunto. Puedo comenzar diciéndote que como pasará en la religión, la política, la economía y la educación, el Dios del mañana pondrá de cabeza vuestra percepción de las relaciones. Eso pensaba. Sí, bien, ya ves, todo en la nueva espiritualidad es revolucionario. Vuestra sociedad por entero será reconstruida por entero, desde la base. En los días de la nueva espiritualidad, las relaciones humanas serán completamente recreadas, tanto en su propósito como en su proceso. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber primero? ¿Cómo hacer que funcionen? Eso depende de cómo definas una relación que funciona. ¿Qué tal si digo que es una que dure? Creo que es un buen punto de partida. ¿Crees que una relación no funciona si no dura? Bueno, ciertamente no funciona muy bien. ¿Eso no dependería de su propósito? Bueno, ¿y cuál es el propósito de una relación? Dímelo tú. Creo que la mayoría de la gente diría que se trata de encontrar alegría y felicidad, completitud y realización, gracias a compartir la vida propia con otro. Ese no es el propósito de una relación. ¿Ah, no? No. El propósito de una relación es crear alegría y felicidad, completitud y realización, gracias a compartir la vida con otro. Hay una enorme diferencia. En los días de la nueva espiritualidad las relaciones humanas no serán consideradas como medios para satisfacer necesidades. La humanidad entenderá que la necesidad es una ilusión, y aunque los seres humanos puede que elijan danzar en esa ilusión y jugar con ella, así como un mago disfruta de sus propios trucos, la gente al final entenderá que el propósito de la experiencia más sagrada de la vida, la unión con otro, no es el de satisfacer necesidades. ¿Quién dijo nada de satisfacer necesidades? Yo estaba hablando de encontrar alegría. Si estás buscando algo, no lo tienes, y si no lo tienes, imaginarás que lo necesitas. Oh. Solo puedes crear algo a partir de algo que ya tengas. Vaya, una frase interesante para decir. Solo acabo de empezar. Si crees que el propósito de una relación es encontrar algo, entonces estarás buscándolo continuamente. No experimentarás que ya está dentro de ti, pues si estuviera dentro de ti no estarías tratando de encontrarlo. Así que vas a buscarlo fuera de ti, es decir, en la persona que tienes por tu ser querido. Si por otra parte crees que el propósito de una relación es crear algo, entonces vas a llevar a la relación aquello que deseas experimentar ahí. Vas a verte a ti mismo como la fuente de aquello que eliges crear, pues el creador de cualquier cosa es la fuente. ¡Qué perspectiva más fascinante! Simple sentido común. La idea que dices que la mayoría de la humanidad tiene, no es, sin embargo, de sentido común. De hecho, esa idea consigue acabar con más relaciones que ningún otro pensamiento por sí solo. La mayoría de la gente está buscando algo fuera de sí misma para poder ser feliz, y eso incluye, y quizás incluye especialmente, la experiencia de la relación. Aquí estamos hablando, en particular, sobre la relación romántica. Sí, pero vas a ver que todo lo que hablamos se puede aplicar también a todo tipo de relación. Bien, vale. La nueva espiritualidad enseñará que sin una relación con alguien o algo, no puedes experimentarte a ti mismo de ninguna manera que sea significativa. En los días de la nueva espiritualidad, todas las relaciones serán consideradas como sagradas. Esto es lo que quise decir antes cuando hablaba de que sois interdependientes, en el sentido de que nadie existe solo, nadie es una isla, aunque no seáis dependientes, en el sentido de necesitar a algún otro en particular.
Todas las relaciones son sagradas, y cada una puede producir la experiencia que se pretendía que la relación produjera. La idea de que necesitas de algún otro en particular para poder producir lo que se pretendía que las relaciones produzcan, conduce a una extraordinaria disfunción en la relación, pues crea la ilusión de que una persona depende de otra distinta, concreta y particular, para poder ser feliz a la hora de experimentar quiénes vosotros realmente sois, que es la meta interior de toda alma. Ahora bien, si quieres seguir explorando todo este asunto de las relaciones, vamos a tener que meternos en algunas cosas que pueden parecer un poco alejadas. La discusión ahora puede convertirse en algo esotérica, pero tendrá todo el sentido respecto a las relaciones humanas si me sigues. ¿Quieres hacer este viaje? Por supuesto. Vamos. Vale. La única manera de poder saber quién eres, no solo conceptual, sino experimentalmente, es sabiendo quién tú no eres. El universo os ha sido dado para que pudierais experimentar eso. Os he dicho antes que en ausencia de aquello que no sois, lo que sois, no es. Esta es una declaración de una verdad profunda acerca del ámbito de lo relativo, el mundo en el que vivís. Estás diciendo que en ausencia de frío el calor no existe, no es. O que en ausencia de lo grande, lo pequeño no existe, o que en ausencia de lo malo, no existe lo bueno. Exactamente. En el ámbito de lo relativo no podéis tener lo uno sin lo otro. Aunque esto no es cierto en el ámbito de lo absoluto, donde todo lo que es todo lo que existe. En el ámbito de lo absoluto no hay nada que esté en relación con ninguna otra cosa, por la simple razón de que no hay nada más. Esto también es cierto en el ámbito de lo relativo, donde solo hay una cosa, y esa una sola cosa es todo lo que es. Pero esta una sola cosa se ha manifestado a sí misma de innumerables maneras. Algunas veces es de esta manera, otras de esa otra manera. A veces es rápida, otras lenta. A veces está aquí, a veces allí, ¿entiendes? Sí, pero ¿para qué? Vamos a llegar ahí. Lo que Dios elige hacer es conocerse a sí mismo en su propia experiencia. Este es el propósito sagrado de Dios, conocerse a sí mismo plenamente. Dios puede conocerse a sí mismo conceptualmente de forma muy sencilla. Dios meramente tiene que pensar sobre sí mismo. Pero para que Dios pueda experimentarse a sí mismo, debe encontrar algo que no sea Dios. Solo a través de un encuentro así, Dios puede experimentar lo que Dios no es. La condición es, sin embargo, que no hay nada que no sea Dios. Y, repito, en ausencia de aquello que no sois, aquello que sois, no existe, no es. Dios, sin embargo, encontró una solución a esta situación problemática. Dios razonó que, como no existía nada más que Dios, Dios tendría que crear algo que pareciera ser distinto de Dios, a partir de sí mismo. Dios hizo esto al dividirse a sí mismo en billones y billones de, y muchas más, partes más pequeñas, y cada una de ellas, distinta de la totalidad de Dios. De esta manera, una parte individual podría conocer la totalidad, y la totalidad podría conocer a cada parte individual, y Dios podría experimentar quién y qué es Dios. El esquema era ingenioso. La idea era brillante, propia de Dios. Y así, el ámbito de lo relativo fue creado, y junto a él, la experiencia relativa. Ahora bien, todas las partes de Dios pueden experimentarse a sí mismas como quién y como lo que ellas son en relación con quién y lo que toda otra cosa es, y así, conocer tanto la individualidad como la totalidad de Dios, la magnificencia y la maravilla y la gloria del todo, y de todo lo que constituye al todo, en sus diversas partes. Esto es, por supuesto, una explicación básica muy simple de las cosas. ¿Pero está clara? Más o menos. ¿En qué no lo está? ¿Significa eso que para poder experimentar algo bueno tiene que haber algo malo en mi experiencia? Bueno, primero de todo, bueno y malo son juicios de valor que tienen que ver con muchas otras decisiones que has realizado, acerca de ti mismo y de la vida. Lo sé, y no quiero llegar a ese nivel de complejidad ahora. ¿Podemos afrontar simple y directamente esta cuestión? De acuerdo, la respuesta es sí. En vuestra experiencia tiene que existir algo que sea malo, en vuestros términos, para que podáis experimentar algo de aquello que llamáis bueno. Bueno, eso explica muchas cosas. Ahora entiendo por qué la vida es todo un montón de... Pero he aquí lo que llamarías buenas noticias. Lo malo que tiene que existir en vuestra experiencia, no tiene por qué existir en vuestra experiencia más inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que lo que llamáis la otra cara, o lo opuesto de lo que desearíais experimentar, puede existir o bien en vuestro pasado, o bien en alguna localización muy lejos de vosotros, como por ejemplo en el lugar más distante de vuestro universo. Lo único que se requiere es que seáis conscientes de ello. Tiene que formar parte de vuestra consciencia. Vuestro universo no es nada más que un campo contextual. Es un recipiente, un contenedor, en el cual ha sido vertida toda experiencia que sea posible tener. O dicho de otra forma, la totalidad de aquello que existe. En otras palabras,
Dios. Llámalo como quieras. Entonces podéis buscar en este campo contextual de memoria y distancia, eso que habéis llamado tiempo y espacio, y encontrar lo opuesto a cualquier experiencia que actualmente elijáis tener. Aunque no tenéis por qué atraer lo que se oponga a vosotros. Solo necesitáis saber que existe. Así pues, se ha dicho que el conocimiento es poder. Entonces, para yo poder tener un buen rato, todo lo que tengo que hacer es recordar los malos ratos. Exactamente. O para poder experimentar cómo de buena es la vida aquí, todo lo que tengo que hacer es observar cómo de mala lo es allí. Recordando que bueno y malo son vuestros juicios particulares, por supuesto. Por supuesto. Simplemente es vuestro punto de vista. Desde otra perspectiva, lo que es malo podría ser llamado bueno. Y entonces la vida es solo cuestión de perspectiva. Ahora has dicho algo muy importante. Nuestra experiencia depende de cómo vemos las cosas. Correcto. Y tu modo de ver las cosas depende de cómo eliges verlas. No lo capto. Vemos las cosas tal y como son. No. Vosotros le dais el significado a todo. Siempre recuerda eso. En los días de la nueva espiritualidad, todas las personas entenderán que nada tiene otro significado o sentido que el que ellas le quieran dar. Vale, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la relación? Mucho que ver. Todo el sentido de vuestras relaciones está en el que vosotros pongáis en ellas. Nada significa nada en absoluto, salvo lo que tú digas que significa. Eso incluye todas las cosas que te han hecho a ti y las que tú has hecho. Puedes darle a esas cosas el significado que tú quieras, pero con cuidado, porque el sentido que les des es el que obtendrás para ti. Y entonces vas a reaccionar a dicho sentido, creyendo que es real. Si quieres seguir teniendo claridad, va a ser importante que recuerdes que te lo has inventado todo. Puedes considerar todas esas cosas que han sucedido en tu vida y reírte de ellas, y decir, no es nada, no vale la pena perder la paz por ello. No me han dañado, y yo no soy eso. O bien puedes decir, estoy profundamente herido, severamente perjudicado, es horrible. No puedo más. De cualquier manera, lo que digas será lo que experimentes. Sí, bueno, estoy intentando decir lo primero, pero lo segundo parece ganar muchas veces la partida. Quiero decir, y vamos a ser realistas ahora, a veces las cosas duelen mucho. Échame una mano. El sentimiento de ser herido es simplemente un acto de olvido. Habéis olvidado quiénes sois, habéis olvidado quién es el otro, y os habéis olvidado de lo que ambos estáis haciendo aquí. Os habéis hundido en el maya, os habéis convertido en la ilusión. Estáis viviendo la historia que habéis creado, pero como si fuerais un escritor de obras teatrales o guiones que se ha dormido, y que sueña que está viviendo su propio guión. Podéis representar el guión hasta llegar a su amargo y triste final, si queréis, pero ya sabéis el final, y entonces, ¿qué sentido tiene? No, no sé el final. ¿Cuál es el final? El final es siempre el mismo. Un día despertaréis, en esta vida o en la siguiente, y entonces entenderéis quiénes sois realmente, y quiénes son realmente todos los demás, y perdonaréis a todos por todo, y pasaréis más allá del perdón, a donde tendréis claro que el perdón no es necesario. Veréis la perfección del proceso por entero, veréis cómo todo funcionó maravillosamente para producir vuestra propia evolución, y agradeceréis a todos los actores de vuestro guión, y danzaréis juntos y felices, pues el amor de Dios os acogerá a todos vosotros, y vosotros acogeréis asimismo a todos los demás, en vuestro amor por Dios, que es la vida misma. ¿Estás seguro de esto? No ha habido nunca nada que se haya revelado o dicho, y que sea más cierto que esto. En los días de la nueva espiritualidad, todo el mundo entenderá el propósito de la relación y el proceso de la vida, así como su papel en ello, y bendecirán el proceso y lo tendrán por algo sagrado, se involucrarán en el proceso y lo considerarán como una aventura, experimentarán el proceso y lo verán como algo alegre, y completarán el proceso y lo llamarán nirvana, y entonces, volverán a comenzar otra vez felizmente todo el proceso, en el momento de su elección, en el ciclo interminable de éxtasis que la creación misma es. Esta es la historia de la consciencia desplegada. Esta es la historia de la humanidad, en desarrollo. Esta es tu historia, la historia de ti mismo existiendo. Vuestras relaciones forman parte de esta historia. En el pasado os habéis metido en las relaciones por motivos muy parecidos a los que describías hace poco más arriba. Estabais buscando la felicidad, esperabais poder encontrar realización, alegría y completitud, gracias a compartir vuestra vida con otro. Yo simplemente quería que se acabara la soledad. Es lo mismo, dicho en menos palabras. ¿Y entonces, qué tiene tan malo eso? No tiene nada de malo, pero hay una página en la historia que habéis venido aquí a leer. Nunca podréis retirar la soledad de vuestra vida si no acabáis con la soledad dentro de vuestra vida. ¿Puedes repetir, por favor?
Si te sientes solo en tu interior, si te sientes incompleto dentro de ti mismo, buscarás fuera de ti durante todo el resto de tu vida para poder encontrar aquello que no puede ser encontrado. Y tras experimentar esto, una y otra vez, podrías acabar teniendo toda una serie de relaciones que no duran. ¿Has estado leyendo mi diario? Si las relaciones no duran es porque no entendéis lo que estáis haciendo aquí. Estáis intentando encontrar la realización, más que crearla. Estáis intentando encontrar alegría en vez de crearla. Estáis intentando encontrar completitud en vez de crearla. Creéis que la relación es un proceso de descubrimiento, y no lo es. Es un proceso de creación. Lo mismo puede decirse de la vida. Pero he intentado crear alegría, felicidad y completitud en la relación, y algunas veces, aún así, la otra persona se ha marchado. ¿Entonces qué pasa? ¿Se llevó esa persona consigo la alegría, la felicidad y la completitud, apartándolas de tu vida? Por supuesto. Entonces tú no tenías esas cosas ahí, contigo, de entrada. Nadie puede llevarse consigo aquello que está en ti. Recuerda eso, siempre recuérdalo. Entonces no necesito una relación para crear alegría, felicidad y completitud. Está todo dentro. Tú usas una relación para experimentar eso. Como Dios, tú creas relaciones para poder experimentar lo que tú eres, dentro. Entonces sí necesito una relación. Estás confundiéndome ahora. No necesitas una relación fuera de ti mismo. Es beneficioso tener una relación conmigo, dentro de ti mismo. En los días de la nueva espiritualidad se volverá claro que todas las relaciones comienzan, acaban y son creadas con, y dentro del alma humana. Una vez que tengas una relación conmigo, con la vida, con Dios, con todo lo que es, dentro de ti mismo, las relaciones que tengas con todos y con todo, fuera de ti mismo, serán una experiencia de alegría, felicidad y completitud, pues tú habrás puesto ahí esas cosas. Y entonces, esas cosas serán lo que vivirás, en todos los momentos de tu vida. Pero cuando no las tienes dentro, no las puedes vivir fuera. Muy ingenioso. Pero si no puedo vivir sin ello, entonces no lo tengo dentro, así que, ¿cómo hago para ponerlo ahí? No lo conseguirás a partir de la otra persona en tu relación, eso te lo aseguro. Si colocas esa carga sobre tu ser querido, nunca será capaz de llevarla. Se irá lejos de ti tan rápido como pueda. Verá que hay un agujero en ti que no puede llenar de ninguna manera, ni aunque lo intentara. El propósito de la relación no es el de encontrar completitud, sino el de compartir tu completitud. No es encontrar alegría, sino compartir la tuya. No es encontrar felicidad, sino compartir tu felicidad. Si no estás feliz cuando entras en una relación, no tendrás nada de felicidad que poner en ella, y repito, en las relaciones humanas solo encuentras lo que pones ahí. Esto es cierto para toda la vida. Así que la relación existe como campo contextual, como recipiente o contenedor en el cual puedes verter todo lo que tú eres. Y entonces, puedes meterte ahí y sacar cualquiera de los aspectos de ti mismo que desees expresar y experimentar. Pero no puedes sacar de ese contenedor nada que no hayas puesto ahí. Cometerás el mayor de los errores de tu vida si estás esperando a que algún otro te lo suministre a ti. Brevemente, una relación es sobre dar, no sobre recibir. Es sobre ambas cosas. Pero lo que recibes en relación lo recibes de ti mismo. Tu ilusión es que lo recibes de otro. Y así, solo recibes lo que das. Ese es el secreto. Si crees que vas a recibir aquello que no estás dispuesto a dar o que no eres capaz de dar, te verás tristemente decepcionado, y decepcionarás tristemente al otro. Pero ¿cómo puedo dar lo que no soy capaz de dar? Eres capaz de dar lo que sea que desees recibir. No hay nada que quieras de una relación que no puedas darle a una relación. Podrías pensar que no puedes darlo, puedes convencerte a ti mismo de que no puedes darlo, pero eso no dice una verdad acerca de ti. Considera la posibilidad de que el motivo de entrar en una relación sea el de poder recordar cómo ser más grande de lo que eres. Ese es el propósito de todas las relaciones, y de toda la vida. He dicho, el propósito de la vida es recrearte a ti mismo de nuevo en la siguiente versión más grandiosa de la visión más grande que jamás hayas tenido sobre quién tú eres. Por supuesto, y para poder hacer esto, debemos tener una total libertad. Dios os da eso. Puede que Dios sí, pero otros quizá no. En verdad, la libertad no es algo que Dios te dé. He usado un modo de hablar. La libertad es lo que vosotros sois. Dios es eso, y vosotros sois eso. Esa es la esencia de quienes sois. Por eso es que, siempre que tu libertad es pisoteada, aunque sea solo un poco, te sientes irritado y disminuido. Y lo que ha sido pisoteado no es algo exterior a vosotros mismos, sino vosotros mismos, la esencia de vuestro ser. Las palabras Dios y amor son intercambiables. Y las palabras libertad y Dios también. Por tanto, las palabras amor y libertad son intercambiables. Describen una sola y la misma experiencia.
En los días de la nueva espiritualidad el amor y la libertad serán comprendidos como la misma cosa. Esto tiene importantes implicaciones en el contexto del matrimonio tal y como se entiende ahora, y como es experimentado por la mayor parte de la raza humana. ¿Podrías decir eso otra vez? He oído esto de ti antes, y no ha hecho más que meterme en problemas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no acepta que cuando quieres a alguien, el amor garantiza una libertad total para ese ser querido. Espera. Vamos a detenernos un momento. ¿Has dicho libertad total? La libertad no es algo que pueda ser parcial. Es como el embarazo. No se puede estar un poco embarazada. Tampoco podéis ser un poco libres. O lo sois o no lo sois. ¿Libres para hacer lo que sea? O sois libres o no lo sois. Pero ni siquiera tú nos has dado ese tipo de libertad. Oh, sí que lo hice. Sí, bueno, pero nos castigas si la usamos. No, no lo hago. Bueno, las esposas lo hacen. ¿Esto es lo que los humanos creen? ¿Creerlo? Lo experimentan. ¿Entonces los humanos no están experimentando libertad en sus relaciones? No muchos. Todos. No lo creo. No cuando son castigados por alguien que les abandona, o les hace la vida miserable. No cuando reciben este castigo porque les gusta el golf, o al verse atrapados en su trabajo, o al no prestar la suficiente atención a otro, o, Dios nos libre, al experimentar un momento de amor, expresado sexualmente, con alguien más. En los días de la nueva espiritualidad los humanos entenderán que en las relaciones siempre tienen una libertad total, que nadie puede quitársela nunca, pues es quienes ellos son, y que todo intento de culpar a algún otro por restringir la libertad de uno mismo es simplemente un acto de olvido. Las relaciones están basadas en una libertad total. Así es como funcionan. Entonces, cuando un marido le dice a su mujer que va a dejarla si no le presta la suficiente atención, ¿eso es libertad? ¿Se supone que la mujer se va a sentir libre para ser ella misma en la relación? Por supuesto. Si el marido le dice que quiere una cierta cantidad de atención en la relación o si no se marcha, y la mujer no le da esa cantidad de atención, ella hace una elección libre. Pero es castigada por esa elección. Todas las elecciones tienen su desenlace. Pero los desenlaces no son castigos, son resultados. Ambos componentes de la relación tienen libertad para anunciar sus preferencias. Esos anuncios son declaraciones de quiénes son. Tu compañero o compañera no tiene por qué concordar con quien tú eres. Tu compañera o compañero solo tiene que advertirlo, notarlo. Si quien tú eres es una persona que elige no vivir en un entorno lleno de humo, por ejemplo, tienes libertad para anunciar eso. Tu esposa tiene la libertad para fumar o no en el hogar. Y entonces, tú tienes libertad para quedarte o no. Ninguna parte necesita ofenderse por las elecciones libres del otro, o permitirse a sí misma verse herida por ellas. Decir que habéis sido profundamente heridos por la elección libre de otro es negar quienes ambos realmente sois. Es un acto de olvido. La relación es la expresión perfecta de la libertad. Y si entran en juego la infelicidad y la miseria, es porque los co-creadores de la relación se olvidan de esto, y eligen lanzarse a sí mismos a desempeñar el papel de víctima. Entonces, si declaras que el amor es libertad, debes estar queriendo decir que todo el mundo en las relaciones debería ser capaz de expresar libremente el amor con cualquiera con quien lo desearan hacer, y de cualquier manera que sintieran apropiada para ellos, sin límites ni castigos. ¿Así es como ves el matrimonio? No, así sería como alguna gente lo ve, pero no es como yo lo veo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Lo veo de la misma manera en que veo la vida, es decir, de ninguna manera en particular. La vida simplemente es. Y así, también, pasa con el matrimonio. Es lo que es, y no es lo que no es. ¿Y quién decide lo que es? Todo el mundo dice que Dios lo decide. Dios no decide nada. ¿Sobre qué base lo haría? Dios os deja que lo decidáis vosotros. El matrimonio es lo que dos personas dicen que es. Pero la sociedad tiene que poner algunas reglas. ¿Por qué? Para proteger a la gente. ¿De quién? ¿De sí mismos? Para proteger a otros. ¿A quiénes? A la propia sociedad misma. Para proteger a la sociedad. Para evitar que la sociedad se derrumbe. ¿Crees que la sociedad se derrumbaría si tuviera menos reglas? Realmente, no. La verdad es que creo que probablemente todo se pondría en su sitio, por primera vez. Y de la manera en que realmente es, más que de la manera en que la gente quiere que otros crean que es. Según yo observo a la humanidad, diría que en el mejor escenario todas las relaciones entre personas, incluyendo el matrimonio, serán experimentadas como un constante ir y venir, un proceso continuo y siempre cambiante, en el cual no hay reglas ni restricciones, en el cual el único acuerdo es decir la verdad, justo aquí y ahora, y en el cual se declaran abiertamente las preferencias, se toman las decisiones y se hacen las elecciones abiertamente, y los resultados son acogidos abiertamente en
tanto que consecuencias naturales de aquel ir y venir mismo. Dicho de otro modo, En otras palabras, que todo el mundo consigue declarar lo que elige decir, hacer lo que elige hacer, y ser lo que elige ser, y si la elección de alguien afecta o impide la felicidad de otro, entonces este otro lo puede decir, y si se siguen haciendo las mismas elecciones, entonces el otro conseguirá hacer su elección, y así, el proceso sigue, elección libre tras elección libre, en nombre del amor y de la vida misma. En este escenario no hay víctimas ni villanos, ni esposas o compañeros en el lado bueno o en el malo, sino solo seres despiertos, atentos, conscientes, que observan conscientemente y eligen conscientemente la cocreación continua. eso no suena muy romántico. La gente quiere creer que el matrimonio significa fidelidad, ser fiel a una persona por el resto de la vida, y amarla solamente a ella de una forma íntima. ¿Quieres decir, una sexual? Sí, quiero decir, sexual, y expresar el amor de una manera sexual con cualquier otra persona sería traicionar y deshonrar profundamente a la primera persona. Y ese es un anteproyecto perfectamente maravilloso para el matrimonio. Aquí no hemos dicho nada que contradiga eso. De hecho, todo lo que ha sido dicho lo apoya. Pero este escenario no permite ninguna libertad, al menos no la sexual. Todo lo contrario, permite la máxima libertad sexual. ¿Cómo así? El escenario es este: expresar el amor de forma sexual con cualquier otra persona supone traicionar y deshonrar profundamente a la primera. Esto no me suena mucho a libertad. Si ese es el escenario en el que entráis libremente, ¿cómo es que no es una expresión de libertad? Y si seguís en ese escenario y permanecéis libremente en lo acordado, ¿cómo podría no ser eso una expresión de libertad? Pero ¿qué pasa si toleras los acuerdos porque tienes que hacerlo? Pero tú no tienes que. Si estás haciéndolo, lo haces porque quieres. Tú haces todo lo que haces en la vida porque quieres. No hay nada que no sea libre elección. Te oigo decir eso, y no sé, aún no siento que sea libertad si simplemente estoy haciendo algo porque no quiero perder una relación. Pero eso es libertad. Estás haciendo la elección libre de permanecer en la relación. Sabes lo que conlleva hacer eso, y lo haces libremente. ¿Cuándo y dónde se te ha quitado la libertad? En los días de la nueva espiritualidad las relaciones no incluirán la acusación, el juicio o los escenarios del tipo víctima y villano, sino que serán entendidas como experiencias co-creativas en las que todas las partes asumen la responsabilidad por sus elecciones y sus decisiones. Las relaciones personales son unos maravillosos terrenos de entrenamiento. Ofrecen una oportunidad sin igual para anunciar y declarar, expresar y cumplir, convertirse en y experimentar, quienes realmente sois, y quienes ahora elegís ser. Sin embargo, lo que a los humanos les gusta hacer es realizar libremente una elección, y luego decir que no tenían ninguna elección. Esto les permite hacer de sí mismos una víctima, y hacer que algún otro sea el villano. Bueno, hay situaciones donde podemos ser víctimas de algún otro que nos sitúa ante unas elecciones que no derivan en resultados felices de ninguna de las maneras. Esto tampoco significa que no haya ninguna elección. Decir que no tenías elección es arrojar tu dominio, entregar tu poder, conlleva decir una mentira sobre ti mismo. Es un acto de olvido. No sé. A veces todo eso me suena como mera palabrería. Seguro que siempre tengo elección. Pero si la elección está amañada, si es una elección entre cosas ya determinadas, ambas malas, entonces ¿qué tipo de elección es esa? Es la mejor de todas. La vida te coloca en el punto de hacer tales elecciones, donde todo está amañado, cuando estás a punto de hacer un enorme descubrimiento rompedor en tu experiencia de quién tú eres. Siempre recuerda eso. La creación de elecciones duras, y el hecho de afrontarlas, es siempre el anuncio que tu alma hace a tu mente, a través de tu cuerpo, de que la totalidad de tu ser afronta un tiempo de salto. La verdad es que tus elecciones, en momentos así, no están trucadas o amañadas, sino que simplemente son críticas. Tú te llevas a ti mismo hasta tales puntos críticos de elección quizás 6 o 7 veces en una vida. Puedes contarlos con los dedos de las manos. Da la bienvenida a esos puntos críticos de elección, no los evites. Te ofrecen oportunidades excepcionales e impresionantes para saltar hacia adelante en tu evolución. Siempre están entre las bendiciones más grandes de la vida. Entonces el propósito final de la relación es evolucionar. Por supuesto. Por eso antes te preguntaba si pensabas que una relación no funciona porque no dure. Y entonces dije, dependerá de su propósito. Y entonces preguntaste, ¿cuál es el propósito de una relación? Y ahora acabas de responder a tu propia pregunta. La evolución es el propósito final de todo. Y no hay manera más rápida de evolucionar que a través del proceso de tu relación exterior con otro. La relación santa es donde tu interior se encuentra con el exterior de otro, y donde el interior de otro encuentra tu exterior, y donde, en el mejor de los momentos, los exteriores de ambos son fundidos por el calor de ambos interiores,
permitiendo que esos interiores se encuentren y despierten al discernimiento de que son idénticos y uno solo, y lo experimenten. Esta es la expresión, en el mundo, de lo que llamáis amor. La continuación del diálogo del Dios del mañana, la encontrarás en la sexta parte y última.